preguntarte si nos puedes contar un poquito sobre ti, especialmente para todas esas personas que yo creo que aquí en realidad hay varias personas que ya te conocen, ya te siguen, pero para las personas que puedan ver este live y no te conocen tanto, y no especialmente, no conocen nada del método Ciclopea, ni el mundo ahí de Fresia también, Claro. eh, ¿qué nos puedes contar un poquito sobre ti y también cómo llegaste a la piñal? Ya, bueno, yo llegué a la Pinier porque soy nieta de la Fresia, pero también tuve mi propio recorrido. Yo siempre lo cuento que creo que muchos de los que llegamos al método somos buscadores que estamos Mm, buscando, bueno, nadie busca lo que no conoce, estamos buscando respuestas de lo que significa este transitar aquí en este planeta Tierra, que a veces es muy maravilloso y a veces se nos mm, vuelve costa abajo porque es parte sí. de la dinámica de existir en un campo atómico de polaridades separadas. Y también fue eso lo que me llevó a encontrarme con el método. Siempre supe de él. Agradezco profundamente el haber venido como nieta de la Fresia porque también me permitió desde muy niña vivir la magia, Mm, vivir como en la, no sé, en la naturaleza, vivir rodeada de un sinfín de claves que si no hubiera sido su nieta, a lo mejor me hubiese costado un poquito más haberme encaminado en esto. Entonces, haber estado en el desierto de Atacama, porque cuando Fresia comienza todo esta construcción, esta co-creación, ¿verdad?, con la fuente de lo que es el método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal, ella estaba en el desierto de Atacama, en Paniri, y es ahí cuando yo llego a este mundo. Entonces me tocó hartos años de la infancia estar yendo a Paniri, vivir ahí, no todo el tiempo, pero vivíamos en Calama, en una ciudad cercana, pero estábamos siempre cerca del método y bueno. Resumiéndolo, llegó un momento de mi vida ya como después de haber sido actriz, me fui a vivir a Santiago, estudié teatro, estaba en otra cosa absolutamente distinta y se me movió el piso porque habían ahí algunas cositas no resueltas que tenían que ver con la figura de mi padre, y eso me movió mucho y se desataron lo que se conoce acá en este campo como crisis de pánico, así que eso me llevó a buscar otras respuestas porque fui al psiquiatra, por supuesto recurrí a lo establecido primeramente, y el psiquiatra, bueno, me dijo, acá hay un trastorno de pánico, lo que tú tienes que hacer es medicarte con 3 medicinas mm, distintas por 9 meses, y yo dije, no, porque también tenía, bueno, la experiencia de mi mamá, que también había tenido crisis de pánico, entonces era algo ya también hereditario en el factor genético, en ese 10%. Entonces dije, no, yo no puedo depender de un fármaco para caminar esta vida, y ahí me acordé del método y por supuesto ya era pinealista, pero no lo aplicaba mucho, que digamos, no era muy constante, no, o mm, sea, me acordaba del ejercicio cuando estaba como en crisis, ¿verdad? Que yo creo que a claro. muchos se van a sentir identificados. Y bueno, no, aquí cuando empezó este recorrido me acerqué mucho más y empecé a aplicarlo en profundidad, empecé a tomar los talleres de profundización, empecé a hacer los retiros incluso porque siempre había estado muy cerca, pero siempre estaba ejerciendo otros roles y por lo tanto nunca como que tenía el tiempo para dedicarme en profundidad a aplicar el método y a entenderlo también, Claro. a estudiarlo. Entonces ahí empieza todo este recorrido y que finalmente me llevó a transformarme en instructora del método porque por supuesto me hizo todo el sentido, logré salir de ese pozo, logré perdonar, logré muchas cosas que todavía yo creo que la maestría continúa y seguimos maestriando tantas cosas que uno Sí. tiene que encender, pero cada día mejor y en absoluta convicción y certeza de lo que el método nos entrega, que es ese potencial creativo mayor que te permite ver el mundo, ver la vida, ver los escenarios, ver las situaciones que te rodean siempre desde otro lugar, desde un prisma de aprendizaje, de amor, de, o sea, de luz finalmente. Eso como muy en resumen, ¿no? De Sí. cómo llegué a aplicar el método y a convertirme en instructora.
fue por mi propia experiencia de vida y por eso me encanta y lo transmito y decidí este último tiempo, bueno, con la pandemia como que fue un poquito a presión todo, pero como que Claro. puf, llegó el momento justo en que tenía que seguirse expandiendo y tomé la decisión de continuar este legado que por supuesto eh, voy a continuar de mi abuela, esta creación maravillosa que ya lleva más de 30 años de expansión alrededor del mundo. Sí. Harto, harto tiempo, pero también Harto tiempo. significa lo potente que es, yo creo también, que se haya Sí. mantenido a través del tiempo con todos los contextos que han pasado generaciones. Bueno, ya, igual 30 años no es tanto, pero como que igual hay una historia ahí que acompaña a todo este Sí. proceso. Y hablando un poquito de proceso, me gustaría preguntarte, porque, claro, tú dices que tuviste una infancia bien particular y en algún punto creo que igual hay muchas respuestas o hay muchos como claves en nuestra infancia. Siendo que tú tuviste quizás, o sientes que tuviste una infancia un poco particular, eh, ¿qué nos podrías como compartir quizás como dos o tres hallazgos que crees que Ujú. son como vitales, o más que vitales son mensajes para nuestro presente adulto, Sí. o clavecillas ahí? Sí, o sea, como todos también ahí, yo creo que como todos se nos presenta la luz y la oscuridad, porque por un lado tenía Mm, mucha luz, ¿verdad? Con mi abuela y todo este universo, y por otro lado también tenía una familia muy disfuncional, ¿verdad? Papá y mamá adolescentes, o sea, también era como esta dicotomía, pero cada vez que estaba en Paniri, que estaba ahí en esa conexión con la naturaleza, bueno, eso es uno de de las principales claves que arraigué en mí desde muy niña, o sea, la conexión con todo lo que existe, con las plantitas, con el pedir permiso para sacar una hoja, con el pedir permiso para caminar la tierra, con el ir a sacar agua de la vertiente y agradecer profundamente esa agua, o sea, la gratitud como algo desde la cuna, como esa gratitud por todo lo que te rodea y esa unidad, como el siempre haberte sentido parte del todo y uno con el todo, con todo lo que te rodea, y eso yo creo que es una tremenda clave porque es algo que todos deberíamos tener, creo yo, y que hay seres que recién de adultos comienzan a descubrir todo esto. exacto. El mundo elemental también, como muy Ujú. conectada con los reinos elementales, siempre se me habló de las hadas, de los silfos, de los elfos, de toda la vida que había también en cada elemento de la naturaleza, en el agua, en el viento, en los elementos ya como sí, ¿no? El fuego, el aire, la Sí, tierra, o sea, toda esa conexión creo que es lo que más agradezco de esa infancia. Y Saint Germain, por supuesto, aquí la Mónica que me recuerda, que tengo aquí las imágenes, por supuesto, el siempre sentirme asistida por lo superior. Yo creo que esa es otra de las grandes cosas que me ha acompañado durante toda mi vida, independiente de los escenarios que he tenido que transitar o cuando se ha puesto el camino hacia arriba. Siempre he tenido la certeza interna de la existencia de esta inteligencia superior, de los grandes maestros, de sentir siempre cada vez que tenía miedo, por ejemplo, me acuerdo que mi abuela siempre teníamos que pasar un camino muy complejo, una quebrada, que de hecho le llamaban el sifón del diablo, que era una quebrada muy, muy pronunciada en el desierto para llegar a Paniri. Y mi abuela desde chica me enseñó, por ejemplo, a conectar con eso superior y pedir que protegiera el vehículo y a todos los ocupantes de ese vehículo. Y desde ahí siempre lo he hecho hasta el día de hoy, como muy, a lo mejor muy, porque todos me dicen, pero ¿cómo se hace? Y es muy intuitivo, es como exacto, claro. simplemente conectarte, ordenarlo en certeza con esa asistencia superior que sabes que está ahí y fluir con eso. Entonces, creo que es de las cosas que Mm. agradezco, esa certeza en lo invisible. Creo que mi abuela, esa infancia desde ese lugar, forjó mucha certeza en lo invisible en mí y toda esta conexión con la naturaleza
con los universos elementales, con los otros reinos finalmente, con los animales también tengo un cariño, un amor profundo, el mismo vegetarianismo que me fue tan natural de poder manifestar porque era algo que era innato casi en mí y era lo que me habían transmitido finalmente. Entonces eso, esas tres claves podría ser, o dos, que en realidad se resumen, son dos, pero que abarcan mucho, Mucho, porque cuando uno sí. conecta con la naturaleza ya es una gran clave y cuando tiene certeza en lo invisible, en esta asistencia superior, también camina la vida desde otro lugar. Impresionante. Yo, de hecho, hace muy poco, yo diría hace como un par de meses atrás, he estado sintiendo y he estado de alguna manera como conectando con la asistencia divina, que son Ujú. muchos. O sea, son, yo de hecho en la Sí. mañana, todas las mañanas trato de mencionarlo así. Hasta incluso, no sé, ancestros, guías espirituales, maestros, arcángeles, arcangelinas, ángel guardián, ángel maestro, y todo, trato de todo mencionarlo. Y yo estoy segura, porque algo me dice, hay muchos que todavía no conozco, pero que no están asistiendo igual de alguna forma, e incluso yo estoy Sí. segura que en otras realidades también estamos siendo asistidos. Entonces, al final es algo inmenso, 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 inmenso. Así Sí. que yo creo que Infinito, infinito debe infinito, ser. Yo creo infinito. que lo hablábamos con una amiga la otra vez porque ella me decía, pero ¿quiénes son tus maestros? Era como tus maestros. Y yo decía, si no es que sean mis maestros, claro, uno le da como una connotación desde lo humano Claro, también, como que a lo mejor claro. son los mismos con distintos nombres, pero que uno, claro, lo conoce desde una línea, podríamos decir, iniciática, y otros lo conocen desde una línea a lo mejor más ancestral, y así, pero finalmente es la misma asistencia superior, pero que le hemos puesto distintos nombres y distintas máscaras como para poder representarlos en el campo atómico, pero es una asistencia divina superior que es, simplemente es. Sí. Yo creo que acá tenemos que llevarla a una imagen para poder anclarla con mayor fuerza. Sí, y de hecho, bueno, aquí quizás como compartiendo ahí un poquito mi experiencia, una de las cosas que he aprendido cada vez que he querido como que se me muestren, como para poder conocerlos, Ujú. a través de meditaciones, a través de los registros acá, chicos, por distintas como medios de alguna forma, incluso también por la piñal, en la caverna especialmente, siempre toman forma. Me muestran que son como energías, pero ellos toman la forma que quieren. Pueden ser Exactamente. ancianos, pueden ser niños, pueden ser árboles, pueden ser lo que tú prefieras. Sí, tal cual. Entonces, entonces al final uno dice, wow, o sea, incluso hasta uno puede estar caminando o, no sé, uno pasar y quizás la paloma que viste al lado justamente era quizás un espíritu, un angelito que estuvo ahí y que te quería decir algo con solo su existencia y su presencia ahí. El tema es darse cuenta, que ahí es Sí, importante que nosotros estemos atentos. sí, estar ahí con el ojo bien abierto, este ojo, ¿cierto? Exacto. Más que la visión física, porque uno acá siempre espera como lo físico, porque vivimos en un campo que es atómico, por lo tanto, el ver para creer está muy Mm, instalado en nosotros y cuando, que yo creo que ahí viene el método también, como esa fórmula magistral que te revela que tú, más allá de la materia, eres energía, que es- eres energía, que todo es energía vibrando en distintas frecuencias, por lo tanto que hasta eso te aliviana esa carga que es tan potente para la humanidad, que es la muerte, ¿no? El cambio llamado es- muerte, el saber que tú decís, oye, pero ¿por qué nosotros venimos a esta vida como si vamos a morir? ¿Cuál es el sentido de todo esto, verdad? Y entonces también te va alivianando esa carga como de decir, o sea, somos inmortales. Lo que perece, lo que tiene fecha de vencimiento es el vehículo físico. Pero cuando vamos descubriendo y anclando todo eso, que la energía es lo real y que desde ahí construimos todo, que creamos desde lo invisible lo que después vemos manifestado como un resultado, pero todo, antes de ser una manifestación en lo físico, es energía en su origen. Entonces eso también es algo que wow, uno dice, ya.
como que se va liberando de esas mochilitas de acá que a Sí, veces hacen tan pesada la existencia. totalmente. Y ahora, ya yéndonos quizá un poquito al tema, yo seguiría hablando contigo de muchas cosas, pero por la virtud del tiempo, digo yo. Por ejemplo, también, ¿quién es Fresia Castro? Porque la hemos mencionado igual bastante, pero por ejemplo, las personas que efectivamente no cachan nada de esto, Sí. no saben de esto, ¿por qué Fresia Castro es tan importante con respecto al tema del método ciclopea y de la piñal? Sí. Bueno, Fresia Castro es quien amalgama las piezas que crean esta metodología original, que es el método original de activación interna de la glándula pineal, porque ahí hay que hacer inmediatamente una aclaración, que hay muchas cosas que estimulan externamente nuestra glándula pineal, por ejemplo, cierta música, Mm, imágenes, ciertas plantas, ¿verdad? Que también se conocen como plantas medicinales o enteógenas que tienen esa facultad de estimular nuestra glándula pineal que se relacione, por supuesto, con la percepción mucho más profunda de lo que somos. Finalmente, la glándula pineal es esa puerta de acceso a la creación superior, a nuestra verdadera identidad, al encendido de esa memoria del origen que habita en todos nosotros. Por eso Frecia dice, nadie busca lo que no conoce. ¿Por qué buscamos perfección en un campo donde no existe, donde solo existe la dualidad, ¿verdad? Las polaridades, y las seguimos buscando incansablemente porque esa memoria pulsa en cada uno de nosotros. Por eso cuando uno va al seminario, inmediatamente te resuena, no porque sea como, ah, ya sí, porque es científico, porque aquí me están hablando de esto, porque en este campo, claro. este método une ciencia y espíritu, que es algo muy necesario en este campo atómico, porque hemos sido llevados a través de un sistema educativo, cultural, etcétera, a la razón, a que todo sea desde el intelecto y todo tiene que tener una causa en la materia, una raíz en la materia. Por lo tanto, por ahí nos vamos perdiendo la verdadera, la verdad. Y aquí estoy, Ay, volví, se me quedó parado y ¿volviste? después se cayó, pero volví. Pero Ya estoy qué de rico que vuelta. pudiste regresar. Sí, ya me había quedado con la Fresia Castro, que es la creadora de este método maravilloso. Bueno, aquí tengo el primer libro que obviamente se los recomiendo Sí, a todos. El cielo está abierto, donde está toda la metodología, todo el método, cómo funciona. Y ahí yo también les estaba hablando de esta diferencia entre activar internamente, que es lo que hace el método, y la estimulación externa que, bueno, yo creo que todos la han experienciado de alguna forma a través de distintas frecuencias o incluso de plantitas ahí medicinales, cada uno con sus propios procesos creativos. Pero esta fórmula no necesitamos nada externo. Eso es lo interesante, que nosotros nos devuelve la capacidad creativa, nos devuelve el poder creador que cada uno posee. José. El nuevo ambiente la solicitud. Sí, ¿Volví? volviste. Ya, ahora Gracias sí, por la oye, presentación, un, y dos, más tres. encima como que yo sigo hablando y como que se me va, me dice, terminó la transmisión. Y yo, ya. Así que un, dos, tres, conexión perfecta, vamos que se puede. Wow. Vamos que se puede. Entonces, que no sé hasta dónde me escucharon, no sé hasta dónde se me escuchó al final. Estabas hablando sobre, bueno, el libro, pero que todos tenemos dentro de nosotros para poder, necesitamos nada externo para poder hacer esta conexión y esta activación. El Creo que poder ahí, creador, claro, nos devuelve el poder creador que todos tenemos, todos somos creadores de universos y cuando uno se da cuenta de que es el creador de su vida, que al principio puede generar como un shock porque uno puede decir, claro, soy el creador de todo lo que me pasa o de lo que me ha pasado, y sí, lo somos. Y finalmente, claro, cuando uno dice sí, lo somos, pero a la vez es como decir, ya, está bien, lo reconozco, pero me devuelve las claves creativas, el acto creativo, que es una de las piezas fundamentales dentro del seminario de activación, nos recuerda ese potencial creador, o sea, porque uno siempre piensa
que uno crea algo cuando escribe, no sé, escribe algo, pinta algo, hace una claro. escultura, encuentra la solución a un problema, etcétera, pero nosotros creamos a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Y cuando uno se da cuenta de eso y dice, wow, o sea, yo en cada cosa que califico voy creando mi realidad. O sea, cada información, toda la energía que viene a mí, cuando yo la califico, eso construye lo que yo llamo realidad. Por eso cuando decíamos que lo real es en lo invisible, tiene que ver con eso, porque nosotros, antes de que sea un resultado, estamos creando internamente, que alguien podría decir, en la mente de un ser, adentro de un ser, o mejor dicho, en lo invisible. Entonces, cuando uno recuerda ese poder creador, dice, wow, una cosa. Pero cuando ya nos conectamos, cuando abrimos, por así decirlo, la puerta, cuando encendemos, cuando activamos internamente nuestra glándula pineal, se activa otro potencial. Empezamos a ser co-creadores con el poder creador mayor del universo llamado amor. Es la altísima frecuencia la que ingresa en mi campo y desde ahí yo comienzo a co-crear. Por eso mis creaciones comienzan a ser más perfectas cada vez. Empiezo a crear escenarios más positivos, mi propia vida se empieza a transformar, empiezo a manifestar y muchas, muchas, muchas cosas cambian. Fresia, ¿cómo nace todo esto? Aquí tengo otro libro, que en este libro está toda la aventura Ese estoy justo de empezando a Mary leer. y el cofre de los secretos, un tremendo librazo. ¿Me están escuchando? ¿Cierto? Que yo te veo media pegadita, Maca, pero me escuchan, Ay, ¿no? sí, ahí te regresaste, sí. Nos vamos, que se Sí, puede. vamos, Sí, vamos. vamos. Oye, sí, que la hora, oye, a esta hora es del terror la señal acá en la montaña, pero vamos que se puede, vamos con todo, un, dos, tres, mándennos la fuerza para que podamos continuar. Oye, me había quedado mostrándoles este libro, Surameris, Surameris y el cofre de los secretos, que es el segundo libro de la Fresia, que yo sé que lo estás leyendo, Maca, y bueno, es una historia fascinante porque aquí se cuenta cómo nace el método. Nace a través de un sueño que Fresia describe como más real que esta realidad, un sueño que la lleva a Francia. En este sueño le decían a Fresia que tenía que ir a Francia en búsqueda de una instrucción superior que ella debía aplicar y que bueno, posteriormente también a través de la aplicación de todo esto y de la vida que llevó Fresia luego en el desierto, se crea este método maravilloso, pero aquí pueden leer toda la historia detalladamente. Fresia estuvo ¿cuántos años? 4 años en Francia, luego vuelve a Chile, ahí se interna en el desierto de Atacama, que está más de 10, 12 años viviendo allá, yo diría que más, pues como 15, pero ya después de 10 años empezó a viajar porque ya el método estaba consolidado y empezó a transmitirse el método a distintos lugares del mundo. En esa época mi abuela viajó mucho también, incluso me acuerdo que estuvo en Europa, en Holanda, Suiza y en distintos lugares cuando lo llevó. Y bueno, hoy en día ya son muchos los instructores, incluida yo, que estamos transmitiendo esta información, que seguimos haciendo la tarea. Bueno, Fresia está totalmente activa todavía, le queda pila para rato, digo yo. Nos sorprende los miércoles Invisible, que son verdaderos talleres que da a través del Instagram de Organización Fresia Castro y de las redes en YouTube también y en su Facebook de figura pública. ¿Qué se puede? ¡Uy, tremendo! Lo siento. Bueno, los amigos ahí se van a desmotivar un poco si no me caí en alguna otra ocasión. Tratemos de hacerlo de día, pero sigamos, sigamos, vamos que se Ya, puede seguir avanzando con cortes y todo. vamos, vamos. Nada, yo Vamos que les se decía puede. que los encuentros en lo invisible, ahí me quedé, que todos los miércoles, bueno, ahora hay un pequeño receso, pero ya volvemos pronto, así que prepárense. Un pequeño receso ahí con los encuentros, pero pueden seguirlos viendo en el YouTube de Organización Fresia Castro, están todos grabados, clases magistrales a través del Universo Fresia Castro también, que es una plataforma que ya tiene un poquito más de un año, donde están todos los talleres avanzados de la Fresia, donde pueden encontrar los audiolibros, informes de prensa, un montón de cosas, la música del método.
que por ahí también pueden acceder a este universo y sigan Organización Fresia Castro en Instagram porque ahí también van a enterarse de muchos más detalles. Ay, sí. ¡Ya! Oye, ahora puse otro internet. Ah, espero que funcione. Vamos, que se puede. Ahí estamos con otra Sí, red sí. para que se conecte mejor. Así que nada, pues me había quedado ahí que sigan las redes de la organización para que se puedan enterar un poquito más. Y hay un documental que también se los recomiendo, que es antiguo, se van a dar cuenta por la imagen y todo, que es como de los inicios del método, pero que es un muy buen resumen para que puedan interiorizar, que se llama The Connection y está también en YouTube, así que lo pueden ver. Y hay otro que es América la Revelación, que también, ese sí, o sea, imperdible, porque ahí también hay un Precioso, montón ¿no? de claves. Sí, cada vez que lo veo descubro una nueva cosa. Me pasa lo mismo con los seminarios, como que una vez no alcanza a absorber toda la información y cada vez Sí. que, no sé, yo hice un montón como asistente, como participante primero de Piñales, habidas y por haber de distintos instructores, y siempre había algo, siendo que la información es la misma, pero siempre había algo que era, oh, esto no lo había anclado, esto no lo había practicado, no me había dado cuenta de la profundidad que tenía esto, y así. Así que también siempre recomiendo, si quieren repetirse, porque muchos me preguntan, oye, ¿uno puede repetir el seminario? Por supuesto que sí, las veces que quieran. Y, y leer los libros, por supuesto, esa es otra cosa que por ahí, o sea, pueden profundizar un montón. De mis Sí. favoritos, oye, no lo tengo acá, justo no lo tengo, parece que me lo llevé para Santiago, que es Estamos Todos Muertos, que ese es un Ese librazo también yo lo también. amo. Sí, es Yo amo que ese libro. ese sí, es uno de mis favoritos ahí porque este tema del cambio llamado muerte, que es el primer gran trauma, porque nosotros cuando ingresamos a este campo atómico, tuvimos que pasar por ese proceso de densificación que, por así decirlo, nos catapultó en este envase, ¿verdad? En este envase que además es limitado a la memoria. Generó el olvido de nuestra verdadera identidad y quedamos reducidos solamente a un 10% de nuestra verdadera identidad, por lo tanto, por eso ese principio de incertidumbre que es latente en este campo siempre nos persigue, ¿no? Eso incierto, eso, porque no tenemos acceso a lo que se conoce como verdad global, por lo tanto, siempre estamos habitando en aquello y en la más baja frecuencia que es el miedo, porque el miedo es ese y ese miedo raíz, podríamos decir, se generó cuando ingresamos acá. Entonces, terminar o por lo menos anclar muchas claves que nos lleven a nosotros a decir, oye, realmente estamos muertos acá a la verdadera vida. Es cuando uno descubre eso, es como, wow, qué libertad también se va sintiendo y vamos disfrutando más de este tránsito que tránsito porque es transitorio, o sea, nosotros estamos por un ratito en esta existencia y hay que disfrutarla, hay que aprender a gozarla y eso yo creo que es la gran Divertirse. maestría, disfrutar, disfrutar, disfrutar de la vida, ser creativos, para Einstein ser creativo tenía que ver con eso, disfrutar haciendo. Crear era hacer como trabajar, ¿verdad? Pero en un disfrute constante. A eso tenemos que llegar, a disfrutar la vida en cada momento y eso también te lo da la gratitud, que eran estas claves que yo te decía, el Exacto. despertarse agradeciendo, el conectar con lo simple, con Sí. bajar las pretensiones, con bajar eso que están de acá, del campo atómico, siempre nos ha inspirado el sistema de mundos que hemos creado. Que ya es tiempo, ya está colapsando, ya lo sabemos, este mundo que hemos creado siempre nos ha inspirado a competir, siempre nos ha inspirado al culto al cuerpo, ¿verdad? Solo lo físico, a solo mirar el envase, a dejarnos regir por cosas que no nos llevan a ningún buen puerto y que son cosas que no tienen sentido, pero que nos hemos esforzado tanto y se nos ha inculcado tanto que es la forma que soltar eso nos cuesta un montón igual. Sí, total, totalmente. Y de hecho, me gustaría quizás ya como solamente desde mi experiencia, nada más como sumaría quizás como un poco de estos tips que se están como dando.
que la clave también es la reacción que nosotros tenemos con respecto a la creación que se manifiesta en nuestro interior Ujú. y exterior. Porque yo creo que a veces está bien si uno se tropieza, uno puede tropezarse más de una vez con algo y no es malo. Lo importante es saber cómo uno reaccionar a la caída. Que la caída no Exacto. te lleve para abajo, que no te sientas culposo, malo, que cometí este error, o le dije esto a una persona y fue lo peor del mundo, soy una mala persona, por ejemplo. No, empezar de alguna forma a preocuparnos de que la reacción que nosotros tenemos seguimos creando en el fondo. Entonces al final Absolutamente. Es que poder esa como crear es amor. otra de las cosas, Maca, que tienes mucha razón ahí, que nos han inculcado el sentimiento de culpa. O sea, el Mucho. sentirnos culpables por todo, ay, porque comí de más, o sea, te estoy hablando de lo más, o sea, básico, Exacto. hasta lo más profundo, porque hería a alguien en un ataque de ira, por ejemplo, no controlé o no, más que controlar, no dirigí correctamente una emoción y salieron perjudicados los que estaban alrededor mío, ¿verdad? O sea, eso, desde lo más básico a lo más profundo, el sentimiento de culpa siempre es algo que nos invade y hay Sí, que maestriarlo, como dice la Fresia, la victoria se gana día a día. Si nos caemos, me vuelvo a levantar, me conecto con más ímpetu, cambio otro hábito, y no me refiero solamente a los hábitos de alimentación o de deporte, sino que hábitos mucho más profundos, hábitos de exacto. emocionales, hábitos de pensamiento, que esos finalmente son los que construyen nuestra realidad. Entonces, desarraigarte a los hábitos de pensamiento, a los sistemas de creencias limitantes, es algo que también requiere de una maestría, requiere de un trabajo interno importante, requiere de valentía, porque para mirar hacia adentro hay que ser valientes y cuando uno comienza ese camino no tiene retorno, ¿verdad? Es como que uno ya Sí. empezó este camino hacia adentro y a veces como que decimos, ay, ya no quiero más, pero hay que continuar. Sigue esa fuerza interior que te dice, sigue limpiando, sigue sacando, porque también el encenderse, también, o sea, a ratos te tienes que ver cosas que no querías ver de ti mismo. Exacto. Entonces, eso también es un Es acto sincero. de valentía. Así que los que tomamos la decisión de automaestriarnos, de tener esta observación consciente, como lo llaman desde otras disciplinas también, somos valientes porque ya empezamos el camino del guerrero, de la guerrera de la luz que intenta ser la mejor versión de sí mismo cada día y eso es lo importante. Así que no se desanimen si se caen, si tuvieron una rabieta, si mandaron a la punta del cerro a Cero alguien, años. si con ustedes mismos fueron egoístas, si no se escucharon, si se han callado cosas por un deber ser, todo eso se va transmutando, se va trabajando y requiere, como por eso que hermoso, Maca, el espacio también que estás abriendo, porque requiere de tantas vertientes que apuntan hacia el mismo camino, pero que todas las vertientes son fundamentales porque todas aportan ciertas piezas que nos van Exacto. llevando hacia al sendero de la luz. Yo me siento como una semillita que está trabajando de forma colaborativa y colectiva, como una conciencia colectiva con otras semillitas más. Y estoy sembrando, 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 y aprendiendo a sembrar, porque no tenía idea Absolutamente. cómo sembrar Sí. antes. Así que Esa es todos estamos aprendiendo. determinación y ese el salto al vacío también. Aquí una amiga ponía ser determinados absolutamente, así que a seguir con esa determinación de nosotros mismos, de seguir avanzando, de seguir siendo la mejor versión. No hay que Exacto. competir con nadie, la competencia no Con está afuera, nadie. sino que está con nosotros mismos. Esa Exacto. automaestría tiene que ver con ser cada día tú la mejor versión de ti. Exacto. Y por ejemplo, porque yo creo que hemos hablado muchísimo sobre justamente el método, sobre el tema de la piñal y todo, pero por ejemplo, una persona que quizás es mucha información, como, wow, es todo un mundo, pero no sé si logro entenderlo bien todavía. Ujú. Quizás
una frase corta o una descripción que te nazca ahora de alguna forma, ¿qué sería para ti el método Ciclopea, pero desde el punto de vista como casi metafórica? Ujú. O sea, así como muy resumido, es la recuperación de nuestra real identidad. Es decir, es el método, es la fórmula que te entrega todas las piezas, todas las claves, que obviamente va a depender de ti, de tu individualidad de ese uno, hacer la tarea, pero te entrega todas las claves de la recuperación, de ser la mejor versión, las claves para crear correctamente, te entrega el encendido de esa verdadera identidad que va más allá de todas las máscaras que nos hemos puesto para poder transitar este mundo. Es ese pulso real que somos, o sea, es eso, el ser real, es las claves para acceder a esa real identidad que te libera de todo, de toda esta construcción atómica que hemos hecho. O sea, como en resumen, es eso. Y la glándula pineal finalmente es solo la puerta. Yo por eso digo, Mm. como que todos siempre piensan, es que la pineal, sí, la pineal es la puerta de acceso, por supuesto que es vital en ese sentido, porque es la que me hace abrir el techo, como sacar la barrera de frecuencia, como la llamamos en el método, que es eso que me mantiene encerrados en las limitantes de este campo. Entonces la pineal abre la puerta, pero lo que es más importante, que todos lo hemos sentido, ¿verdad? Cuando hablamos de corazonadas, cuando hablamos de esa intuición interna, tiene que ver con el centro cardíaco, con el corazón, porque es ahí donde escancia el agua de vida y se produce la alquimia perfecta. Es ahí donde nosotros recepcionamos ese potencial creador mayor y desde allí lo expandemos también hacia la totalidad sin límites, sin distinción, sin comparación. Por lo tanto, el centro cardíaco finalmente es lo más importante. La pineal es el punto de acceso, por eso tiene este símbolo sagrado que todos hemos visto en algún momento, este triángulo lumínico con el ojo al centro, nos habla de aquello. El triángulo tiene que ver con la triangularización que se produce cuando activamos internamente la glándula pineal. Es literal lo que ocurre, que rayos salen de la pineal para conectar con la pituitaria. La pineal está justo al centro de nuestro cerebro, justo ahí, y es como una lentejita pequeñita, chiquitita, y la pituitaria está un poco más hacia abajo, hacia el entrecejo, pero casi en la misma dirección. Entonces, cuando activamos internamente la glándula pineal, se salen estos rayitos que conectan con la pituitaria. La pituitaria tiene el mismo tamaño de la pineal, pero tiene una estrangulación al centro que le da como esta apariencia de Infinito. infinito. Entonces se genera la triangularización y por supuesto el ojo, ese ojo único, nos habla de esa visión única, del uno, de la verdad inmutable. Por lo tanto, es esa visión única, la visión de Dios. Y eso es lo que Hermoso. significa la pineal, y por eso tiene una connotación, y ha estado presente ese símbolo en las grandes culturas de la humanidad, desde Egipto y mucho antes de lo que desconocemos incluso a nivel histórico, ha estado siempre presente la pineal como símbolo sagrado, como ese recordatorio de lo que tenemos que encender y de cómo tenemos que caminar y transitar esta existencia, cómo nos libramos de las polaridades de este campo, del acierto y el error, del éxito, el fracaso, cómo transitamos en una mayor perfección, en esa media vía que dice el Buda, a través de la conexión. Entonces, cuando activamos internamente, nos conectamos con ese potencial mayor que nosotros desde el método llamamos fuente generadora, y es esa fuente, ese gran sol central, ese Dios, si ustedes lo quieren llamar así, ese Dios que habita en mí también. Me conecto. ¡Ay, ahí Eh, volví! ¡Ay, qué tremendo! Hoy día la conexión ha estado, pero hermosa. claro, pero bueno, cosas que pasan, pero no, no, Cosas yo que no me pasan. rindo. Todavía no me rindo. Así que, No, vamos que se puede ahí con total. todo. Sí, y aprovechando, por ejemplo, eh,
porque estaba justo comentando en estas pequeñas pausas que yo te escuchaba, y nos pasó a varios, al parecer, te escuchaba tú explicarlo, y yo sentía que mi cuerpo irradiaba solo, o sea, era, tú mencionabas, por ejemplo, los Mm. pasos, y era como que yo sentía que mi cuerpo automáticamente te estaba siguiendo de alguna forma. Y de hecho fue muy, muy entretenido porque yo sentía las como cosquillitas de la vibración, así como moverse. Pasa mucho, oye, pasa también en, bueno, uno como instructor también, esa es la tarea que tiene que hacer, no solamente, ¿verdad?, transmitir la información como verbalmente, como una clase común, sino que también está esa tarea de irradiar la información que tiene que ver con eso y nos resuena porque es nuestra memoria del origen, por eso nos resuena, porque y uno siempre lo dice en el seminario, no es que yo te esté entregando una clase demasiado compleja de cosas. Finalmente a ti te resuena porque es en ti, esa memoria se está encendiendo. Por lo tanto, sí, como instructores también es la tarea que tenemos de entregarle información como a nivel celular, digamos, por eso uno siente como que vibra, ¿no? Porque Claro, también las células, esas memorias también se van despertando y decir, sí, esto me gusta, esto me hace sentido, esto me resuena, esto me vibra, finalmente, y exacto. tiene que ver con eso. Te ponen una fiesta interna que te hacen Sí, cosquillas, te hacen reírte sola. Es sí, muy rica la sensación. sí, absolutamente. Ay, queridísima amiga, por ejemplo, ¿qué son los pinealistas? Aunque, bueno, nosotros sabemos quiénes son, pero ¿cómo surge también El el, término. el Sí, término y fue, también el movimiento? Porque es como, hoy en día estamos hablando de pinealistas para todos lados y ya son, yo lo he escuchado en varias partes, como que estamos en sí. todas partes. Sí, oye, sí, bueno, la expansión misma ha traído las creaciones de los mismos seres que empezaron a hacer el seminario y en algún momento alguien como que dijo, oye, somos pinealistas porque practicamos el método, o sea, finalmente los que practican y aplican en su cotidiano de la vida esta fórmula de vida, porque eso es el método, al final es una fórmula de vivir la vida, o sea, los que somos pinealistas nos conectamos todos los días, sabemos que contamos con esa varita mágica del 1, 2, 3 para creaciones cotidianas, para zafarnos de cosas, para llegar a la hora, o sea, desde lo más mundano a lo más profundo, con nuestra caverna, para ir a encontrarnos, para ir a crear, para ir a pedir Yo amo la caverna. asistencia, para simplemente recepcionar lo que la caverna nos quiera mostrar para nuestro presente creativo. O sea, somos los pinealistas, somos los que vivimos esta fórmula. De hecho, hace un tiempo atrás, ya hace unos años, en un diario en Venezuela, que si no me equivoco es el Universal, un ser como bien importante de ese país escribió sobre el pinealismo como casi un movimiento filosófico y que si lo pensamos en realidad sí lo es porque es como es una filosofía de vida, es una forma de vivir la vida desde el potencial amor, desde el cuidado de nuestros actos creativos, desde el cuidado del poder de nuestra atención. O sea, somos los que aplicamos todas las claves que se entregan en el seminario, que es la fórmula para crear correctamente. Exacto. Uy, qué hermoso. Y es Sí, ya como una potentísimo también. filosofía, imagínate, así que ya somos cada Sí, día más y de esa manera también, imagínate, cuando cada día son más seres creando correctamente, el beneficio que eso tiene, no solo para cada uno de los que empieza a crear correctamente, sino que para todo el tejido, que para todo el sistema de mundos, porque si son más seres creando en alta frecuencia, lo que se conoce como la red creativa humanidad o capa psíquica para otras disciplinas, o como red neuronal del universo, porque todos nosotros estamos, cuando hablamos de unidad, como que uno dice, ay, cuando, qué linda la frase, sí, somos uno, claro. etcétera, pero lo somos, o sea, no lo vemos porque no podemos ver ese flujo energético, pero nosotros cada vez que generamos un acto creativo que ni siquiera a lo mejor está manifestado como tal, lo lanzamos creativamente a esta red creativa y esto es un verdadero tejido, una verdadera red de actos creativos de todos nosotros. Por eso Mm. ahí uno se da cuenta además de la responsabilidad que tiene
creativa no solamente con uno, sino que con todos, por mí, libre por mí, por todos mis compañeros, como uno decía cuando era niño, Claro. así tal cual. O sea, cada vez que yo creo algo, por chiquitito que sea, que este es un ejemplo que piensen ustedes, el acto creativo, recordemos para los que ya son pinealistas cuáles son los pasos. Sentimiento, que es el detonador, el que gatilla la idea, el que gobierna nuestro acto creativo. Calificación, que depende de nosotros, nosotros calificamos la energía ya sea en alta frecuencia o en baja frecuencia. Sentimiento, calificación, visualización, que es instantánea. O sea, basta que yo te diga, Maca, helado de chocolate, y todos nosotros tenemos una visualización de un helado de chocolate inmediatamente. Es instantáneo. Y la cuarta es la acción con la cual yo concreto el acto creativo, lo llevo a la materia, es decir, tengo que pasar las limitantes de este campo, que son las leyes de tiempo y espacio. Entonces, sí, no sé, quiero un helado de chocolate, voy a tener que ir a comprarlo, o si lo tengo en el refrigerador voy a tener que servírmelo, ¿verdad? Para que mi acto creativo esté concreto. Pero en esa simpleza, en ese cotidiano, por ejemplo, si yo les digo, piensen en esos mismos pasos, si yo les digo COVID, ¿qué viene? Un sentimiento de baja frecuencia, generalmente, que gatilla una idea, mi calificación es enfermedad, muerte, etcétera. ¿Qué estoy haciendo? Y la visualización es instantánea, mascarillas, vacunas, etcétera, y todo lo que ya sabemos. ¿Qué estoy haciendo creativamente yo con ese acto creativo que al parecer es tan inocente y tan simple, tan claro porque es, ¿no? Pero yo, ¿qué estoy Exacto. haciendo? Sigo nutriendo, sigo dándole poder a esa creación. En cambio, si yo decido conscientemente, ya viene el sentimiento, pero yo la calificación, yo ahí entra el juego, ahí entro yo como creador. Yo decido cómo calificar esa energía. Entonces, ¿cómo la califico? Y si dejo de verlo ya como una enfermedad, una pandemia, no sé qué, y lo empiezo a ver como una transformación, por ejemplo, estoy dando un ejemplo súper así como rápido de lo que se me ocurre, y digo, que bueno, la pandemia es la gran transformación de la humanidad, por decirte algo. Y eso lo voy lanzando creativamente a esta red. Y si cada día somos más seres los que a través de ese acto creativo empezamos a restarle energía negativa más que a sumarle más, y manteniendo esa creación, podemos transformar. Eso se llama masa crítica también, que es el 50% más uno, ¿verdad? Que es esto de que una conducta se expande por el aire. Es como que en algún momento, cuando se alcanza el número de masa crítica, es como que esa conducta que era como muy reducida solamente en un grupo de seres, se, se hace como expansiva para toda la especie. Entonces nosotros también podemos apuntar a eso. Si cada día somos más los que creamos en alta frecuencia, podemos transformar esto que llamamos realidad. O sea, ya transformamos, tú lo sabes, Maca, y los que nos están escuchando, nosotros ya siendo pinelistas vamos transformando nuestros propios universos individuales. Imagínate cuando eso sea colectivo. Y por eso nos esmeramos en la expansión, porque finalmente es la gran clave, la conciencia en general. O sea, cuando el ser despierta en conciencia, es una semillita más en este gran grupo que queremos generar la gran transformación del planeta. Depende de todos nosotros transformar este mundo. Y si yo cambio, todo va cambiando también. Totalmente. De hecho, aquí me hiciste recordar algo como por mi experiencia, igual me acuerdo que yo me he dado cuenta de que somos unos, porque uno, claro, Ujú. dice, ok, voy a irradiar y todo, lo entiendo, trato de integrar y todo, pero claro, siempre a veces uno, en algún porcentaje, especialmente cuando uno parte en esto, busca alguna manifestación afuera, ¿cierto? Ujú. Como, estirado, Sí. no sé qué. Entonces, yo me acuerdo yo lo empecé a notar como una planta. A mí me pasó de que me estaban pasando a mí en mi vida, así como en ese presente, lo que me estaba pasando era que yo estaba enfrentando unos cambios que me habían removido bastante, o sea, no lograba bien enfrentar ese cambio, me sentía Ujú. súper apagada, súper mal y todo. Y me acuerdo de pasaron unos días, unos meses de hecho, yo creo,
y de repente noto una planta, ¿por qué? Porque la agarré y como que me clavó sus puntitas en la mano, entonces yo ahí la miré bien, y noté que estaban haciendo un palito. Ujú. Y yo, al solo ver eso, o sea, si yo hubiese visto esa planta en otro momento y todo, quizás no hubiese recibido ningún tipo de mensaje o algún tipo de como conexión. Y a mí me pasó, qué hermoso tu gato, yo lo amo. Por ahí Digamos, andaba, ¿no? No sé dónde se va, sí, acá tanto estaba. de Sí, sí movió la puerta y sí, tenía que estar presente. Lo amo, lo amo. Yo soy fan de ese gatito, te lo juro. Bueno, la cosa es que yo vi esa ramita y solo ver eso, el mensaje era muy personal, porque era un mensaje que era como para mí, como sí. Ujú. Y fue como, lo que yo transmití de ese palito fue que esta planta estaba iniciando su proceso de floración y yo estaba pasando por lo mismo, porque la planta hace mucho tiempo que se veía caída, se veía como enfermita, se Ujú. veía como que, no sé, estaba usando mucha energía y todo, pero estaban haciendo algo nuevo. Y yo me había resistido mucho a ese cambio, porque yo me sentía muy, muy en baja, pero después me di cuenta que tenía que soltar la resistencia para dejarme abrir a un proceso nuevo como de floración. Y este es un ejemplo que quizá es como igual bien personal, pero lo que voy es como, hay cosas en nuestro afuera incluso, pero muy sutiles, muy, muy, muy sutiles, Sí, que es no, que no las no, vemos, que muchas no las veces vemos. como estamos en la vorágine del mundo, no nos Exacto, importa porque estamos mecanizados para sobrevivir, para trabajar, para ya después de que trabajo llego, ojalá pueda salir el fin de semana, y así, exacto, o sea, como en una rueda que no te permite ver lo simple y los mensajes que así como tú lo dices, Maca, que están en las cosas más más simples que uno se puede sutiles, sí. imaginar y que uno dice, pero no las ve porque está No, con otro, como con un, así, vamos como caballitos de carrera, ¿no? ya, Así. Entonces nos vemos exacto. más allá de ese cuadrado, de esa caja atómica, ¿verdad? En la que estamos metidos, que nos impide ver la belleza de lo simple y que las cosas son mucho, siempre esperamos lo fenoménico, ¿verdad? Siempre estamos Sí, ahí esperando, no total, sé, una imagen de una virgen que llora sangre, claro. que lleguen los extraterrestres y una nave espacial, y que sí, o sea, puede que lleguen en algún momento, pero no podemos esperar de afuera algo. Como O sea, esos verde, seres obviamente existen, seres que viven en otros planetas, seres de otras dimensiones, etcétera, todo eso existe, pero no podemos seguir esperando esa clase de manifestaciones para transformarnos nosotros. O sea, yo creo que es algo de lo que yo siempre cuando empezamos el seminario, que de hecho mañana tenemos seminario, mañana y pasado tenemos un nuevo seminario de activación, siempre lo digo, o sea, esto que la varita mágica está aquí, está. Pero ¿de quién va a depender que la varita mágica funcione? De ti mismo. O sea, de que tú realmente te dediques a hacer la tarea, que dejes de buscar afuera lo que está dentro, que pongas atención y cuidado en tus actos creativos, que hagas el ejercicio de conexión para elevar la frecuencia vibratoria de tus sentimientos, de que corrijas el mapa de ruta para que se terminen esos nudos energéticos que está impidiendo que la energía sí, fluya correctamente. O sea, depende de ti solamente de que esto funcione. Siempre esperamos la pastillita mágica y ni siquiera sí, existen en este campo. O sea, esas pastillitas que nos parecen tan mágicas, lo único que hacen es suprimir algo que sigue existiendo, que aún no ha sanado. O sea, dejemos de buscar afuera. Y eso es la magia del método, porque te dice, tú tienes la varita mágica en ti y esa es la responsabilidad creativa. O sea, también a la vez, claro, te da una liberación, pero por otro lado te da esa responsabilidad creativa de, hey, ya basta, deja de buscar afuera. Es como exacto, ya, sí. córtala, o sea, abúrrete, afuera no vas a encontrar nada, todo está dentro de ti, afuera son solo escenarios, construcciones del sistema de mundo, pero todo está dentro de ti. Dentro de nosotros. Porque en el fondo, nosotros estando dentro es que podemos ver lo invisible, de alguna forma. Porque en el fondo, muchas de las... Oh, Alondra,
Y bueno, terminando quizás también un poquito con la idea inicial que yo tenía, que muchas veces yo he visto que a veces hay muchos mensajes y muchas señales que se manifiestan a través de sincronicidades. Así que si uno está atento de las sincronicidades que uno está pasando en un momento y afuera se sincroniza algo, muchas veces son señales o simplemente para llamar tu atención con respecto a algo que te puede ayudar y aportar de forma muy positiva en tu camino evolutivo y espiritual. Aló, aló, sin nada que ver. Oye, sí, que nos ha costado hoy día, Uy, pero sí, bueno, ahí a pedacitos ha ido saliendo algo Atención, de información. totalmente. Y bueno, por eso también, yo creo que por virtud también de la señal y del tiempo, Sí. yo creo que me gustaría aprovechar de hacerte la última pregunta y de ahí ya podemos ir cerrando. Y nada, pues yo de verdad, bueno, ya me estoy como anteponiendo, pero te agradezco mucho el haber compartido toda tu experiencia y todas tus palabras, que son, estoy segura que muchas de tus palabras ya llegaron al corazón de todas las personas y van a seguir llegando a todas las personas que puedan llegar a ver este video. Así que la última pregunta me gustaría quizás como ver si es que también recuerdas cómo era esa alondra antes del método, antes de tú. Algo, algo alcancé a captar, Maca, que era como el antes y el después, ¿no? Como de Exacto, quién y como, cómo era la Londra de antes. claro, como quizás qué cosas te gustaría como compartir de ese proceso, o sea, como de antes y después, ese análisis de alguna Ujú, forma, con las demás personas, que sí. creas que puede ser como, te ayudó mucho a ti darte cuenta el pasar por esos procesos para hacer quizás Sí. estos clics. Uf, de aprendizaje, yo creo que era una loquilla en su tiempo. Bueno, todavía lo soy, porque igual yo creo que siempre pienso que uno tiene como esa esencia prístina, que es como esa niña, ese niño que siempre está ahí, que tiene como sus características muy puntuales, pero sí, por ejemplo, el tema de la emocionalidad es algo que yo he notado que, o sea, fue una gran transformación. Eso fue así muchísimo, porque yo como buena actriz era súper dramática, todo lo dramatizaba, como que me gustaba el drama, siento yo, como que me gustaba, como que vivir la vida como una teleserie era casi que como un hábito cotidiano, muy mal arraigado, y que obviamente eso te lleva a una serie de errores creativos, no sé, con mi pareja, con la familia, con mi madre, con toda esta cosa de ser muy verborreica, como de decir, ay, esto es lo que yo pienso y no me interesa a nadie más, ¿verdad? Como todas esas cosas, siento que es algo que se aquieta impresionantemente como esas aguas, ¿no? Cuando Mm. hablamos del sentimiento y de la reserva de poder en el método, que también se conoce como centro ARA, desde otras disciplinas, que ahí hay algunos que pueden conocer también aquello, pero cuando logramos aquietar nuestra reserva de poder, que eso se genera a través del ejercicio, cuando, cada vez que nos conectamos, cuando inspiramos ese potencial creador y empezamos desde ese pulso a crear, lo que ocurre es que la fuerza primaria, que sería lo que en nosotros está expresado en la genitalidad, y la reserva de poder, que es este centro de las emociones, que da lo mismo el oleaje hacia un polo o hacia el otro, es lo mismo una alegría desbordada que una Mm. tristeza desbordada, son oleajes, esta cosa de ser demasiado emotivo, emocional y demasiado como explosivo, eso también se empieza a quietar, porque esa explosión también desmedida no nos lleva a muy buen puerto, porque ¿qué pasa? Que cuando, claro, estoy en una alegría súper desbordada, ja, 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 pero después el aterrizaje es como, y confundimos Sí. lo que es la felicidad también, porque juramos que la felicidad son logros. Ah, terminé mi carrera, qué feliz soy. Ah, construí mi casa, qué feliz soy. Esos son logros que nos dan mucho contentamiento en esta vida y que son cosas muy lindas que nos ocurren, pero la felicidad tiene que ver con ese estado permanente que yo lo alcanzo cuando comprendo quién soy, qué estoy haciendo aquí y hacia dónde voy. Y la emocionalidad
desmedida, que ahí como me arranqué para otro lado. Entonces, volviendo a Puerto hacia esto que transformé, y que sí, obviamente todavía quedan rezagos, yo también a veces pero lo bueno es que uno se da cuenta, o sea, cuando está cayendo en eso, inmediatamente te das cuenta y dices, no, ya, sal de ahí, chinita, chinita, y deja de darle fuerza a eso, sal de ahí y empieza a crear lo otro, o sea, córtala. Pero claro, o sea, esa yo creo que fue la gran transformación en mí, o sea, salir de ese campo emocional en oleaje, en ese rojo que decimos ahí, en ese mar furioso rojo, esa es la gran transformación que yo digo, wow, gracias, gracias, gracias por eso, porque realmente vivir así, que es muy común, o sea, en este mundo vivir con emociones desbordadas es algo A de mí la me gran pasó. mayoría de los seres, o sea, es como muy Sí. natural, como, no, pero deja fluir tus emociones y está bien, o sea, tampoco se trata de reprimir la emoción, sino de que la dirijamos de una manera adecuada y cuando es desde esa co-creación ni siquiera nos cuesta porque es la misma fuente la que va ordenando ese campo emocional y lo va encauzando correctamente para que a través de la expresión del verbo que nosotros emitimos a través del sonido de la palabra, también esté más ordenado, sea más armónico, menos agresivo, menos emocional, menos invasivo, menos cargado de tanta contaminación, podríamos decir. Es como que se limpia todo ese oleaje y se va expresando de mejor forma también. Entonces, eso yo lo agradezco, pero esas de las grandes transformaciones ahí cuánticas, ese salto Exacto. cuántico fue con el método. Gracias al método se aquietaron mis aguas. Qué hermoso. Muchas Sí. gracias por tus palabras, de verdad. Yo creo que a mucha gente les pasa. Mira, me pasó, o sea, me pasó mucho, me costó mucho entender la palabra real del desapego, por Ujú, ejemplo, porque sí. yo estaba dándole mucho poder a la emoción, a las emociones y no me llevaban para buen camino, para nada. Entonces me costó mucho darme cuenta de que el desapego en verdad es justamente que no darle poder a las cosas, a nada que te gobierna en el fondo. Gobernar uno, hacerse cargo uno en el fondo. Sí, tú eres el gobierno y ese gobierno, el real gobierno, podríamos decir, es ese potencial amor. Cuando creo desde ese potencial, todo se ordena en perfección, por lo tanto, esa es la gran libertad, es la gran victoria que vamos alcanzando día a día, porque como te decía, claro, a veces uno se cae como en el océano, pero inmediatamente como que uno dice, un, dos, tres, ya sal de ese océano y gobiérnate, ¿no? Es como tal cual, así como Total, gobiérnate, es literal lo que ocurre, uno ahí se gobierna literalmente. sí, total. Bueno, ahora por la hora, de verdad yo te quiero agradecer un montón por haber participado de este live, por haber compartido con todos nosotros, también de la excelente audiencia que hubo el día de hoy. Les mando mucho amor, luz y todo a ti y a toda la audiencia y a toda la audiencia que pueda llegar a verlo en algún momento. Ojalá sería maravilloso que el live quedara como cargadito para que se haga eso de forma como, Sí. así como, como tin, tin, de una. Y bueno, en el fondo no sé si quieres aprovechar el espacio también para hacer alguna invitación de alguna actividad que estés haciendo Sí. próximamente. Sabemos que mañana empiezas con un seminario. Sí, mes a mes tenemos un seminario de activación. Bueno, mis colegas también, instructores, todos también tienen sus fechas. Ahí pueden ver con quién les resuene en www.fresiacastro.cl. Ahí están todos los instructores certificados del método original creado por Fresia Castro, esta chilena que también siempre buscamos afuera, literalmente eso quería aprovechar de decir, Maca, porque yo sé que hay muchos que conocen a Joe Dispensa y siempre buscamos bien lejos lo que tenemos aquí en esta tierra, no le damos valor, entonces también hacer esa invitación a que le demos esa oportunidad, maravillarnos con el recorrido de esta chilena, mujer, periodista científica, máster en arte, creadora de este método maravilloso, que busquemos por ahí esa grandeza que también está en nuestro continente, por eso les recomendaba este documental América la Revelación, porque este cordón kundalínico es
hoy la cordillera de los Andes, así que también para que anclemos esa información y sepamos la responsabilidad creativa que tenemos también como ciudadanos, habitantes de este continente maravilloso que tiene la tarea de encender también el mundo entero. Tenemos esa tarea, así que hacer la tarea individualmente para que también Exacto. después el colectivo se vaya encendiendo, que aparentemente todo lo que vemos a través de la noticia uno dice, pero oye, pero si está todo tan mal, todo tan revuelto, todo tan así, ojo al poder que le damos a eso, porque los medios de comunicación también inciden creativamente en nosotros, entonces apagar un poquito la tele y empezar a darle fuerza a este tipo de programas, ¿verdad? A culturizarnos, a leer un poquito más, buenos podcasts. Oye, eso es lo valioso de estas nuevas como ventanas que tenemos comunicativas, donde Sí, también podemos total. dar nuestros mensajes, esto mismo que estás haciendo tú, Maca. Bueno, yo también tengo un live todos los Sí, martes a las 11 que me se llama encanta verlo. Experiencias Extraordinarias, donde también siempre estamos conversando, son historias de piñalistas que tienen ahí historias de transformación extraordinaria a través de la aplicación del método y todo lo que han logrado crear y manifestar en este campo desde ese pulso, desde esa co-creación con la fuente. Así que también los invito ahí y por supuesto, quien resuene, mañana tenemos seminario y la otra fecha no me acuerdo, pero siempre lo estoy publicando en mis redes. Pero tenemos ahí también, por supuesto, en octubre también seminario, así que ahí mes a mes tenemos un seminario de activación y espero pronto también estar contándoles de nuestro próximo encuentro pinealista, que también estoy ahí en deuda, así que vamos a tener un encuentro ahí para que nos reunamos, aclaremos dudas, repasemos cosas y nos conectemos, por supuesto, en conjunto. Y eso, Maca, eso en realidad es como la invitación que podría hacer y agradecer, por supuesto, a todos los que se conectaron, pese a todas las Sí, interferencias exacto. de la conexión a Sí. internet. No, la otra conexión está intacta, pero la No, conexión a no, internet pero estaba ahí más o menos. Y agradecerte a ti también por esta invitación, por supuesto, Maquita, que la teníamos pendiente hace tanto, que sí, pasaron tantas cosas ahí en el camino, pero ya todo se ordena en la sabiduría de esta existencia que nos muestra también, nos remueve el piso para que sí. podamos seguir avanzando con más fuerza. Y de hecho aprovecho también de decirte que estoy convencida de que tenía que darse hoy y no otro Sí. día. Así que para mí este es el momento, a pesar del internet, fue el momento perfecto, de verdad. Sí, Así qué que bueno. les mando un besito a todos. Si resuenan con Alondra, los invito a seguirla, que yo estoy segura que muchos acá ya la siguen, pero invito a muchas personas, las personas que resuenen con esto, porque de verdad que te puede llevar para rumbos de 180 grados en tu Ujú. vida. Depende de uno, pero 180 grados puede ser Sí. un cambio para ti. Así que nos vemos en el próximo video y te mando un beso, Alondra, les mando un beso a todos, Igual. que tengan un excelente fin de semana. Besotes, bendiciones, a disfrutar la vida. Hola, soy Macarena Baltra de Mi Mágico Bosque. Recuerda seguirme en Instagram. Si te gustó el video de Explorando Senderos, dale like. Sígueme en mi canal para más. Y recuerda activar la campanita para que siempre estés atento o atenta al nuevo contenido que voy a ir subiendo.